clínica. Hacer un recuerdo anatómico y un recuerdo fisiológico de la hipófisis. Entonces, recordemos primero que la hipófisis o glándula pituitaria se ubica en la silla turca. Como sabemos, la silla turca se ubica en la fosa craneal media, ¿no? Entonces, lugar eh, se ubica en la silla turca. Ah, chicos, cierto, yo quiero hacerles que, bueno, quiero que sea la clase más cooperativa, interactiva, así que yo les voy a dar datos y les voy a preguntar y espero que ustedes me respondan. Si es que sienten, sí, vergüenza normal, le pueden responder por privado, sobre todo el que tiene nombre de Alba Figueroa Renzo, porque el otro es el que estoy presentando y tengo que entrar al Zoom. Así que el que tiene una R, pues en Zoom, lo pueden escribir ahí. Si es que tienen vergüenza de escribir, o sea, para todos normal, yo lo veo. Ya. Entonces, ¿en dónde se ubica la pituitaria o la hipófisis? Se ubica en la silla turca, que se ubica en la fosa craneal media, ¿no? Que está prácticamente en el esfenoides. Ya. Eso prácticamente vendrá a ser lo más importante que hay que mostrar en anatomía. Entonces, lo otro es conocer las porciones de la hipófisis. Como sabemos, las porciones son netamente dos. Entonces, tenemos la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adeno y la neuro son dos porciones que se unen finalmente por la pars intermedia. Chicos, una pregunta. ¿Saben de qué capa deriva la neurohipófisis? Lo estoy leyendo por Zoom, o si no, normal, lo pueden... ¿saben de qué capa deriva la neurohipófisis o la adenohipófisis? Son tres, ectodermo, neuro, cerca, cerca. No es endodermo. La neurohipófisis, como su nombre dice, neuro, deriva del ectodermo, pero recuerden de embriología que hay dos capas, ¿no? Del ectodermo, neuroectodermo y ectodermo, pues, de superficie. Entonces, específicamente, la neurohipófisis va a derivar del neuroectodermo, ¿no? Porque por las señales de Sonic-Hedgehog se va a formar una placa neural y finalmente se va a formar el neuroectodermo. Entonces, la neurohipófisis se deriva del neuroectodermo, mientras que la adenohipófisis se va a derivar del ectodermo de superficie. Ese ectodermo de superficie se denomina bolsa de Rathke. Eso es muy importante porque van a ver también en neurología que va a haber un tumor característico que es el craniofaringioma. El craniofaringioma vendría a ser un remanente de la bolsa de Rathke porque no ha migrado correctamente, que ya, bueno, ya lo van a ver en temas posteriores, pero es muy esencial que lo conozcan, que el remanente de la bolsa de Rathke se denomina craniofaringioma. Entonces, el neuroectodermo deriva la neurohipófisis, mientras que el ectodermo de superficie deriva la adenohipófisis, específicamente la bolsa de Rathke. Va, perfecto. Entonces, de estas dos porciones van a haber diferentes células, que ya lo vamos a clasificar según la histología. ¿Por qué? Porque hay células basófilas y células acidófilas, dependiendo de tu tipo de tinción. Las basófilas son más púrpuras, mientras que las acidófilas son más como que pink, o sea, más rosaditas. Entonces, existe una mnemotecnia para aprenderse las hormonas que se secreta la adenohipófisis. Entonces, la primera es el FlatPeg. ¿Cómo así? Entonces, la F significa FSH, la L significa LH, la A significa ACTH, la T significa TSH, la P significa prolactina. La E realmente no tiene un significado, pero se puede añadir que es endorfinas. Y la G significa hormona de crecimiento. Entonces, las cuatro primeras van a ser basófilas, mientras que las últimas dos, porque recordemos que la endorfina no es como un producto de la hipófisis, son acidófilas. Entonces, habiendo ya entendido basófilos, acidófilos, recordemos que el síndrome de Cushing es un síndrome que se causa por mucho cortisol en la sangre. El cortisol es una hormona que se secreta por el estrés. Entonces, eh, la pregunta que he puesto por el chat de WhatsApp era, ¿cuál era el estímulo de secreción del cortisol? Entonces, recordemos que el cortisol, y el estímulo para secretar el cortisol es el ACTH. Y la ACTH es una hormona, perdón, es una célula basófila que se ubica en la adenopatía. Finalmente, la neurohipófisis va a secretar dos hormonas. ¿Qué vendría a ser? Chicos, ¿saben qué hormona secreta la neurohipófisis? Lo estoy leyendo. ¿Alguien tiene una idea de qué hormona secreta la neurohipófisis? La hipófisis posterior. Son dos nada más. Um,
Ajá, oxitocina y antidiurética. Eh, También haciendo claro en esto, solamente se secreta, más no se sintetiza, porque se sintetiza por los núcleos del hipotálamo, que ya lo voy a hablar un poco y le voy a dar una mnemotecnia como yo me he aprendido los núcleos hipotalámicos, porque los núcleos son muy preguntados, sobre todo en tema de ENAM y de salud. Aquellos que quieren ir a hospitales del seguro tienen que aprenderse los núcleos hipotalámicos, sobre todo más que todo, tienen que aprenderse como que por ciertas técnicas que yo les voy a dar. Entonces, son dos hormonas. La primera es la oxitocina, y la segunda hormona es la antidiurética o también denominado vasopresina. Entonces, con respecto a la oxitocina, la función de la oxitocina es contraer el útero, es uterotónico. Entonces, contrae el útero, contrae. ¿Y cuáles son los estímulos para la secreción de oxitocina? El primero es el parto. Entonces, como sabemos, el parto existe una dilatación del canal cervical a la hora de la cabeza del bebé que sale, ¿verdad? Entonces, cuando existe la dilatación del anillo cervical, existe una realimentación positiva. Es uno de los pocos ejemplos de una realimentación positiva, porque lo normal es que sea negativo, o sea, un aumento de hormona disminuya, pero ese es un ejemplo de positivo, junto también con la covulación. Entonces, el parto estimula la secreción de oxitocina. También la estimulación del pezón también estimula la secreción de oxitocina. La otra hormona característica es la antidiurética, también se denomina vasopresina. Y la vasopresina, ya un tema más molecular y fisiología, que también preguntan mucho en los exámenes de admisión, eh, tiene dos receptores. Tiene el receptor V1 y el V2. El V1 y el V2. Chicos, ¿saben cuál es la acción de la antidiurética? Tiene más o menos dos acciones fundamentales. Una acción es la acción vasopresora. La acción vasopresora se logra mediante el receptor V1, porque el V1 tiene proteína GQ. La proteína GQ, ya un poco de biología, aumenta el calcio, y como sabemos, el calcio produce contracción, así que la V1 se asocia con vasoconstricción generalizada. Es por eso que cuando tenemos una hipovolemia, se aumenta la antidiurética para producir una vasoconstricción, también junta con la angiotensina 2. Entonces se produce una vasoconstricción generalizada. Mientras que el receptor V2 se asocia con proteína GS y la GS aumenta el AMP cíclico. El AMP cíclico. Entonces lo que hace el V2 es que produce la translocación de las acoporinas a nivel del conducto colector, lo que absorbe agua, más agua, sobre todo con respecto al tema de hipovolemia. Estímulos para la secreción de antidiurética. Son varios, pero díganme al menos uno. ¿Saben cuál es un estímulo para la secreción de antidiurética? Mm, ¿Saben cuál es un estímulo para secreción o alguien? Para darse un ejemplo primero, un estímulo para la secreción de antidiurética vendría a ser un aumento de la osmolaridad en el plasma. Entonces, ¿saben también cuál es el valor normal de, ajá, también hipovolemia? ¿Saben cuál es el valor normal de la osmolaridad en el plasma? Entonces, un aumento de la osmolaridad, por ejemplo, una hipovolemia, como dice Xiomara, hipovolemia. Entonces, la hipovolemia es un estímulo para la antidiurética. La osmolaridad también es un estímulo para la antidiurética, específicamente cuando sobrepasa los 300 milosmoles. Y también otro estímulo para la antidiurética es la angiotensina 2. Angiotensina 2. Ya. Entonces, con respecto a la angiotensina 2, lo que tienen que recordar es que la angiotensina 2 se forma a partir de la angiotensina 1 y la angiotensina 1 se forma a partir del angiotensinógeno. El angiotensinógeno se libera, o sea, se forma en el hígado, y la renina es el que forma angiotensinógeno, angiotensina 1 por medio de la renina. O sea, por medio del riñón, básicamente. Ya. Entonces, como vemos, es muy complejo nuestro cuerpo humano. O sea, la neurohipófisis secreta oxitocina y antidiurética, mientras que la adenohipófisis va a secretar todas esas hormonas que he mencionado y ya son basófilas o acidófilas. Perfecto. Bueno, también para mencionarles un poco de los núcleos hipotalámicos, ya les he mencionado de que es importante que sepan porque recordemos que las hormonas liberadas por la hipófisis no se liberan nada más, pero se sintetizan en el hipotálamo. Entonces mi mnemotecnia para recordar los núcleos, perdón, las hormonas que se liberan o bueno, las funciones de los núcleos hipotalámicos es hacer un carrito. Yo no soy muy fan, o sea, yo no sé mucho de las funciones de los carros, pero capaz les ayuda. Entonces, como sabemos, el carro, o sea, en la parte posterior del carro emite humo, ¿no? Mientras que la parte anterior está el radiador. El radiador, pues, congela el carro. Ya, lo que pasa acá
es que en la parte posterior del carro, o sea, emite humo, por tanto va a emitir calor. Entonces aumenta calor. Entonces esa es la acción del núcleo hipotalámico posterior, de que aumenta el calor, aumenta la temperatura. Mientras que el núcleo hipotalámico anterior, recorremos si acaso el radiador del carro, por lo que se va a producir un enfriamiento. Enfría, disminuye la temperatura. Entonces ese es el núcleo anterior del hipotálamo. Perfecto. Luego, ¿saben qué núcleo controla el ciclo circadiano? Entonces, acá voy a ir dibujando a ver, la toma de gasolina y es una neumonía muy importante porque en la parte lateral, si no, ustedes han visto un carro que como que para poner su agujero para poner la gasolina, ¿no? Entonces yo hago una, como que el remember para, o sea, como que metes el cañón para la gasolina y es como que si tuvieras hambre. Entonces la parte lateral del carro es como si tuviera mucha hambre. Entonces la parte lateral del carro aumenta el hambre, o sea, produce una hiperfagia. Mientras que la parte medial del carro produce saciedad. Entonces recordemos que la saciedad es una, o sea, se libera, o sea, se controla por la leptina, mientras que el hambre o la hiperfagia se controla por la grelina. Entonces es importante eso. Luego tenemos otros núcleos que ya, bueno, ya para irles avisando, tenemos el núcleo supraquiasmático, acá encima, el núcleo supraquiasmático, y el núcleo supraquiasmático controla el ciclo circadiano. El ciclo circadiano, que es el control de toda la melanina y melatonina. Y finalmente tenemos los dos núcleos importantes, que sería la mnemotecnia del sapo, ¿cómo así? Entonces, tenemos el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Entonces, el núcleo supraóptico va a liberar antidiurética, mientras que el núcleo paraventricular va a liberar oxitocina. Esto es lo único que tienen que saber con respecto al hipotálamo y las hormonas, un poco de fisiología también. Perfecto. Entonces, para ya adentrarse un poco más en el síndrome de Cushing, lo que tienen que recordar es que el hipotálamo va a secretar CRH, ¿va? Entonces, el CRH va a ir a la de la hipófisis para secretar ACTH. Y la ACTH finalmente va a ir a la glándula adrenal o suprarrenal para secretar cortisol, ¿va? Entonces, ese básicamente va a ser el ciclo que nunca se va a perpetuar en las condiciones normales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que tenemos mucho cortisol? Si es que tenemos mucho cortisol, nuestro cuerpo tiene la función de hacer una retroalimentación negativa, de esa manera que inhibe la CTH y también inhibe la CRH. Ese se denomina retroalimentación negativa, ¿va? Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que un individuo de, yo qué sé, 60 años está tomando mucha fludrocortisona, que es un cortisol sintético, ¿ustedes qué me pueden decir acerca de los niveles del cortisol, acerca de los niveles de CTH y acerca de los niveles de CTH? ¿Cómo es en un nivel que está tomando corticoides? ¿Tienen, ¿Tienen alguna idea de cómo serían los niveles hormonales? Si es que, por ejemplo, le toman pues, un dosaje sanguíneo y le envío las hormonas. ¿Tienen alguna idea si es que un individuo está tomando corticoides exógenos por una enfermedad inflamatoria? Los resultados, primero, ACTH va a estar disminuido por la retroalimentación negativa, el CRH está disminuido y el cortisol. ¿Usted que cortisol ha aumentado o disminuido en un paciente que está tomando corticoides exógenos? ¿Alguien tiene idea o puede responder eso? Pare- está disminuido. Podría comprenderse que está aumentado porque le está dando corticoides exógenos, pero recuerden que el cortisol en sí es una hormona endógena. Nosotros le estamos dando cortisol exógeno, que bueno, realmente no es cortisol exógeno, es corticoides. Es decir, corticoide y cortisol. Así que no confundan esos términos. Corticoide exógeno vendría a ser fluorocortisona o hidrocortisona. Así que estos estarían aumentados. Y como nosotros le estamos dando hidrocortisona o fluorocortisona, le estamos dando un feedback negativo, porque estos actúan como corticoide. Entonces disminuye ACTH, disminuye CRH y también disminuye cortisol, porque como disminuye ACTH, pues no va a haber estímulo para la secreción de cortisol. Perfecto. Ahora, también el estímulo para la secreción de ACTH abarca lo siguiente, y es que
Para la secreción o para la síntesis de ACTH necesita primero un péptido muy grande, que se denomina la propiomelanocortina. Entonces, la propiomelanocortina va a sintetizar tres productos. Primero, la MCH, lo segundo, las beta-endorfinas, y lo tercero va a ser la síntesis de ACTH. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, yo qué sé, tengo poco cortisol en la sangre, estamos haciendo una retroalimentación negativa, de tal manera de que aumenta la ACTH por la emisión de cortisol y también aumenta la CRH. Pero para que aumente la ACTH necesita que aumente la propia melanocortina. Y como aumenta la propia melanocortina, aumenta la MSH, aumenta la beta-endorfina y aumenta la ACTH también. Y esto no lo digo porque sí, sino porque cuando aumenta el ACTH, o sea, estamos hablando de un síndrome de Cushing ACTH dependiente, como aumenta también la propia melanocortina, porque necesita ser sintetizada a partir de la propia melanocortina, aumenta también la MSH. Y la MSH es la hormona estimulante de melanocitos, así que se produce una hiperpigmentación. Así que si te viene, por ejemplo, un caso clínico de que viene, pues, yo qué sé, a un hombre que tiene estrías, que tiene, pues, obesidad centrípeta, que tiene hiperpigmentación, esa hiperpigmentación lo que tienen que recordar ustedes es que tiene ACTH dependiente, porque el ACTH se sintetiza a partir de la propia melanocortina, y la propia melanocortina sintetiza también MSH. Así que es por eso el motivo de que, ¿por qué en el síndrome Cushing ACTH dependiente tiene hiperpigmentación? Nada más por eso, y es simple de comprender. Ya. Ahora, para comprender un poco acerca de las funciones del cortisol, y ya para adentrarnos un poco en el tema, primero recordemos que el cortisol, acá tenemos primero el riñón, ¿no? El riñón, y acá tenemos la arteria renal. La arteria renal se ubica en L1 aproximadamente, ¿va? Entonces, ya acá tenemos la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal tiene dos porciones, la corteza y la médula. La corteza S y la médula que está en el medio, la M. Entonces, chicos, ¿saben qué sintetiza la médula de la glándula suprarrenal? Mientras que la corteza se divide en... me pueden ir respondiendo por privado o por general, si es que saben qué secreta la médula de la glándula suprarrenal. Ya. Pero para ir a otro tema, la corteza de la glándula suprarrenal va a liberar primero, la mnemotecnia es GFR. ¿Cómo así? GFR. Vendrá a ser primero glucocorticoides. Perdón, me equivoqué. Ya. Entonces, la C significa GFR. La mnemotecnia es así. La G significa la capa glomerular, la F significa la capa fascicular y la R significa la capa reticular. Entonces, la capa glomerular, chicos, ¿qué secreta la capa glomerular? Y también, dígame qué secreta la capa fascicular. Muy bien, Lázaro. Secreta norepinefrina, secreta también, bueno, las catecolaminas en sí, dopamina, norepinefrina. Eso secreta la médula suprarrenal, muy importante. Catecolamina voy a poner acá. Catecolaminas. Chicos, ¿qué secreta la capa glomerular? Eso también es muy preguntado. Es pregunta de examen eso. ¿Qué secreta la capa glomerular? ¿Qué secreta la capa vascular? ¿Y qué secreta la capa reticular? Para que sea un poco más interactivo, me puedo poner, a ver, para ir avanzando, la capa glomerular va a secretar mineralocorticoides. Mineralocorticoides. Mientras que la capa reticular secretar glucocorticoides. Glucocorticoides. Y la capa reticular finalmente va a secretar las hormonas sexuales. Ya. Entonces, en el ejemplo de mineralocorticoides tenemos la aldosterona, ¿no? Que ya todos sabemos, aldosterona. Mientras que ejemplo de glucocorticoides tenemos, pues, cortisol, ¿no? Es el corticoide endógeno que tenemos. Ya. Entonces, inmediatamente cuando se secreta el cortisol, va a haber el cortisol, como es una hormona lipídica, viaja a través de la sangre por medio de proteínas y va a ir a los núcleos, perdón, a los órganos diana. Entonces, ¿cuáles son las funciones del cortisol? Primero, el cortisol aumenta el apetito. Es muy importante, aumenta el apetito. Lo segundo es que aumenta la presión arterial también. Aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial. Perfecto. Chicos, para hacerlo recordar, ¿cuál es el estímulo para la secreción de cortisol? Es una hormona que se libera a partir de la adenohipófisis. ¿Saben o recuerdan qué hormona o sea, cuál es el estímulo para la secreción de cortisol? ¿Se acuerdan? Mientras responde, voy a ir avanzando. Ya, entonces, con respecto al cortisol, aumenta el apetito, aumenta la presión arterial, y este aumento de la presión arterial es por dos motivos. La primera es que
Como saben, como ya recuerdan un poco de fisiología, el cortisol produce una regulación a la alza de los receptores alfa 2 adrenérgicos, perdón, alfa 1 adrenérgicos. Y sabemos que por biología los alfa 1 son GQ. Entonces los alfa 1 que son GQ aumentan calcio, por lo que se produce una vasoconstricción. Entonces se regula a la alza los receptores alfa adrenérgicos. Y la segunda motivo en el por qué se produce una hipertensión, o sea, una presión arterial aumentada, es debido a que el cortisol tiene analogía con los mineralocorticoides. Y como sabemos, los mineralocorticoides también elevan la presión arterial debido a que actúan absorbiendo sodio y botando potasio. Entonces, ese sodio es un osmol activo de tal manera que aumenta la presión arterial porque jala agua. Entonces, tiene una acción similar a los mineralocorticoides. Mineralocorticoides, perfecto. Ya. Entonces, es por esos dos motivos el por qué el cortisol aumenta la presión arterial. Perfecto. La segunda es que produce una intolerancia a la insulina o una resistencia a la insulina. Produce una resistencia a la insulina. Eh, la resistencia a la insulina se manifiesta por dos manifestaciones clínicas. La primera, que es la clásica, es la Cantos nigricans, que es eh, que tu cuello se pone un poquito más negro, por así decirlo. La segunda característica de la resistencia a la insulina son los acrocordones. Acrocordones. Entonces, la primera es la acantosis nigricans, y la segunda es los acrocordones. También para que hacerles recordar un poco, es que la cantosis nigricans, ¿sabe qué significa cantosis? O sea, el término cantosis es un término dermatológico que le tienen que aprender para dermatología. Acantosis significa engrosamiento. Engrosamiento específicamente de la capa espinosa. Entonces, de la capa espinosa. Entonces, esos son términos ya un poco más de dermatología que tienen que aprender para el examen parcial y final, porque también les van a preguntar. Ya. Eh, Otra característica o otra función del cortisol es con respecto al sistema inmune. Entonces, tiene muchas funciones en el sistema inmune. Primero, la primera es que disminuye la síntesis de prostaglandinas y también de leucotrienos. Para esto quiero hacer recordar un poco de la vía del ácido araquidónico. Entonces, recuerden que acá tenemos los ácidos grasos, ¿no? Entonces tenemos la molécula anfipática acá. Inmediatamente tenemos una enzima que se denomina la fosfolipasa 2. Y la fosfolipasa 2 lo que va a hacer es convertir el fosfolípido, caso, a ácido araquidónico. Araquidónico. El ácido araquidónico finalmente se va a convertir a dos metabolitos activos. Primero, se va a convertir a 5-HGT y finalmente a prostaglandina H2. El 5-HT se va a formar leucotrienos. Mientras que el 5-HT va a formar, pues, varias cosas. Primero, va a formar las prostaglandinas, luego va a formar las prostaciclina, que también se denomina prostaglandina I2, y la otra vendría a ser el tromboxano A2. El tromboxano A2. Perfecto. Ya. Entonces, existen varias enzimas. Chicos, ¿saben qué enzima convierte ácido araquidónico a prostaglandinas? Esta es farmacología básica. Y también qué enzima convierte ácido araquidónico a los leucotrienos. También un poco de farmacología que tienen que recordar. Primero, la enzima que convierte el ácido araquidónico a las prostaglandinas se denomina ciclooxigenasa, mientras que la enzima que convierte ácido araquidónico al 5-HT se denomina lipoxigenasa. Entonces, existen muchos fármacos que disminuyen o inhiben esas enzimas. Por ejemplo, los SAINES, ejemplo, ibuprofeno, aspirina, ketorolaco, inhiben la ciclooxigenasa, mientras que un fármaco que inhibe también la lipoxigenasa se denomina Sileuton. Sileuton. Perfecto. Pero entonces, ¿para qué quiero hacerles este remember de toda esta vía metabólica? Y es debido a que el cortisol, chicos, el cortisol inhibe la fosfolipasa 2. Es por eso de que el cortisol tiene efecto antiinflamatorio. Es por eso. Entonces, el cortisol impide la formación de prostaglandinas y también impide la formación de leucotrienos. Recordemos que los leucotrienos tienen como acción aumentar el tono bronquial. Aumentar el tono bronquial. Mientras que el tromboxano, por ejemplo, tiene la acción de... Chicos, el tromboxano tiene acción de vasoconstricción o vasodilatación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?
¿Qué acción tiene? ¿Se acuerdan que tiene el tromboxano 2? Si es vasodilatación o vasoconstricción. Su mismo nombre lo dice, trombos, o sea, forma trombos. Entonces, en este caso va a formar, o sea, se va a producir una vasoconstricción y también va a aumentar la agregación plaquetaria, de tal manera que va a formar trombos, mientras que la prostacyclina es totalmente lo contrario, o sea, va a producir una vasodilatación y disminuye la agregación plaquetaria. Y con respecto a las prostaglandinas, bueno, son varias, ¿no? Fiebre, entre otras. Ya, entonces, inmune. Primero, disminuye la producción de prostaglandinas y también disminuye la producción de leucotrienos, lo que impide de los neutrófilos. Y recordemos que normalmente los neutrófilos viajan por medio de la diapedesis a través del vaso sanguíneo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un neutrófilo. Entonces, el neutrófilo se tiene que adherir a las lectinas y a las integrinas para finalmente hacer la diapedesis, ¿no? Hacer la pediatrisis e ir a los estímulos quimiotácticos, que serían en este caso las bacterias, ya. Entonces, lo que va a pasar acá es que los corticoides inhiben esta acción, de tal manera de que los neutrófilos no van a poder ir al sitio activo, por lo que se van a acumular los neutrófilos, se van a producir una neutrofilia. Aparte de eso, en el sistema inmune, recordemos que los corticoides disminuyen la BCL2. La BCL2 es un antiapoptótico. Entonces, como disminuye la BCL2, aumenta la apoptosis. Y como aumenta la apoptosis, específicamente va a aumentar la apoptosis de eosinófilos y linfocitos, por lo que se va a producir una eosinopenia y también una linfopenia. Entonces, en preguntas, por ejemplo, de exámenes de residentado y exámenes también de salud, les van a decir nada más esto. O sea, paciente viene con neutrofilia, eosinopenia y linfopenia. Y le van a decir qué tiene el paciente. Entonces, solo con eso, tú ya puedes determinar de que tiene mucho cortisol en la sangre. Porque el cortisol, recordemos que produce neutrofilia, también produce eosinopenia y produce linfopenia. Lo contrario sería neutropenia, eosinofilia y linfocitosis, que eso sería en una insuficiencia adrenal, pero ya sería lo contrario. Pero en síndrome de Cushing, como hay mucho cortisol, se ve neutrofilia, eosinopenia y linfopenia. No se olviden de eso. La otra acción muy importante es con respecto al sistema óseo, y es que aumenta la actividad de los osteoclastos. Y como aumenta la actividad de los osteoclastos, produce una osteoporosis. Osteoporosis, ya. Entonces, básicamente esas serían las acciones más importantes con respecto al cortisol. También recordar que como se produce una resistencia a la insulina, se produce una disminución de la gluconogénesis. Perdón, un aumento de la gluconogénesis, porque la insulina, recordemos que es anabólica, y como no está funcionando bien, se produce un aumento. Entonces, va a producir una hiperglicemia. Ya. Entonces, ya habiendo visto el recuerdo anatómico y fisiológico, vamos a pasar ya con el tema de la enfermedad. Entonces, el síndrome de Cushing en sí es un aumento del cortisol en sangre. Nada más por eso. Hay varias etiologías. Tenemos la causa exógena y la causa endógena. La causa exógena es porque tú estás tomando corticoides exógenos. Por ejemplo, tienes la fluorocortisona, la hidrocortisona. Son fármacos que simulan la acción del cortisol, ya sea porque no tiene el paciente o porque el paciente tiene una enfermedad autoinflamatoria de que necesita esos fármacos. Entonces, la causa más común del síndrome de Cushing es la causa exógena. Eso es muy importante. La causa exógena es la causa más común del síndrome de Cushing. Luego, con respecto a la causa endógena, tenemos en dos, o sea, lo dividimos en dos. Lo dividimos dependiendo si depende o no de CTH. Como ya hemos visto, la ACTH se secreta por la adenopófisis y la adenopófisis va a secretar cortisol. Entonces, la CTH va a secretar de los casos de ACTH, perdón, de Cushing endógeno, mientras que el 20% de los casos de Cushing endógeno vendría a ser ACTH independiente. Ejemplo de ACTH independiente, por ejemplo, vendría a ser el carcinoma microcítico del pulmón o adenoma hipofisiario. Entonces, el microcítico y un adenoma secretor de ACTH. Un adenoma secretor de ACTH. Entonces, cuando yo les digo un adenoma secretor de ACTH, ya se refiere a la enfermedad de Cushing. No, no confundan los términos síndrome y enfermedad. El síndrome de Cushing abarca lo global, lo general. O sea, el síndrome de Cushing es una patología, es un síndrome que se caracteriza por un aumento de cortisol en sangre, mientras que la enfermedad de Cushing es el síndrome de Cushing causado por un adenoma en la hipófisis. Y bueno, en caso del ACTH independiente es porque recordemos que el cortisol se secreta en la glándula adrenal, por lo que si no porque
netamente ahí se va a secretar. Así que, por ejemplo, si es que tenemos un adenoma de la glándula suprarrenal o carcinoma de la glándula suprarrenal, no necesita estímulo para la secreción de cortisol. Así que por eso se denomina ACTH independiente, porque no necesita TSH para secretar cortisol. Ya. Acá tenemos varias causas. Esto lo he sacado del Farreras, la última edición, y acá nos indica de que tenemos causas ACTH dependiente y causas ACTH independiente. Como sabemos, la causa más frecuente de ACTH dependiente es la enfermedad de Cushing, o sea, es un adenoma pituitario productor de ACTH. Los otros, pues la verdad, no es muy frecuente que lo pregunten, así que, pero por si acaso léanlo. En caso de síndrome Cushing no dependiente, ACTH vendría a ser sobre todo los tumores suprarrenales, son los más frecuentes, adenomas y carcinomas. Los adenomas son más frecuentes en adultos, mientras que los carcinomas son más frecuentes en niños. Ya. Y con respecto al síndrome Cushing, el síndrome Cushing es la causa más frecuente, como ya hemos visto. Ya. Y acá tenemos los diversos tumores que pueden secretar ACTH. Como ya les he mencionado, el tumor más frecuente que secreta ACTH ectópico es el tumor microcítico. Entonces, ese es el más frecuente. Em, ¿Y cómo se denomina el término al cual el tumor produce pues, manifestaciones clínicas? Se denomina manifestaciones paraneoplásicas. Entonces, el cáncer microcítico, que ya, supongo que ya lo habrán visto, las manifestaciones paraneoplásicas del microcítico, que produce también cortisol, produce también paratormona, entre otras. Y ya. Con respecto al cuadro clínico del síndrome Cushing, el síndrome Cushing en sí se produce entonces una obesidad centrípeta, como ya hemos visto, por el tema de la resistencia a la insulina. También se produce también un aumento en la lipogénesis, específicamente en la cara, de tal manera que produce la famosa cara de media luna. La famosa cara de media luna. Lo tercero es que se produce una debilidad muscular. ¿Eso por qué? Porque recuerden que la insulina es anabólica, pero como hay una resistencia a la insulina, el organismo se vuelve muy catabólico, de tal manera que aumenta la proteólisis. Y como aumenta la proteólisis, aumenta la debilidad muscular. Entonces, la debilidad muscular se debe más que todo a la proteólisis que está existiendo en el momento. Lo cuarto es que existe cambios en la piel. ¿Cómo así? Entonces recordemos que o sea, normalmente a la generación de heridas, o sea, llegan los fibroblastos y se secretan pues el glucógeno y el colágeno, ¿no? Entonces, el cortisol lo que hace es impedir este proceso, de tal manera que se va a producir estrías, estrías rojizas aproximadamente 1 centímetro sobre todo en el abdomen. Entonces, si viene un paciente en un tipo caso clínico, es tipo robot, que viene, por ejemplo, con cara de media luna, con estrías rojizas o púrpuras de 1 centímetro en el abdomen, tú automáticamente tienes que pensar en el síndrome de Cushing. Es automático, son hallazgos específicos. Luego tenemos el hirsutismo y, y también la hipertricosis. El hirsutismo básicamente vendría a ser la aparición de vello donde generalmente no debería aparecer. Por ejemplo, en la cara no debería aparecer mucho vello, es lo normal. Mientras que la hipertricosis es un aumento generalizado de vello en los brazos, en las piernas. También existe un aumento del riesgo de infecciones debido a que se está disminuyendo los linfocitos. Como disminuyen los linfocitos, vamos a ver que existe un aumento de las infecciones. También, a pesar de que aumentan los neutrófilos, yo les he dicho de que los neutrófilos en realidad no pueden entrar porque estamos alterando pues el sitio de unión, ¿no? Quitando la unión de los neutrófilos a las lectinas. Por lo que los neutrófilos no pueden migrar correctamente, por lo que a pesar de que haya neutrofilia, realmente no nos está protegiendo. Lo segundo es que se produce una hiperpigmentación, ya haciendo recordar de que es pues, por la CTH, ¿no? Chicos, am, ¿qué péptido secreta? O sea, ¿a partir de qué péptido se elabora la CTH? ¿Recuerdan que a partir de qué péptido? Este péptido va a liberar MSH, va a liberar también beta-endorfina y también va a liberar ACTH. Pero el péptido que les... La otra manifestación es la resistencia a la insulina.
que ya hemos visto las manifestaciones, y la otra es la hipertensión, que ya también les he explicado por qué se produce la hipertensión debido a los alfa-2 y también al efecto mineralocorticoide. Para responder a la pregunta, la CTH se secreta por la propia melanocortina. Entonces, la propia melanocortina es por eso que se secreta la CTH. Y también la propia melanocortina secreta la MSH, de tal manera que se produce una hiperpigmentación. Perfecto. Y ya, lo importante. ¿Quién debería ser testeado para un probable síndrome de Cushing? En sí, cualquier que sospeche debe ser testeado. Pero ¿cómo sospechas? Lo primero es, por ejemplo, lo normal es que en mujeres se produzca osteoporosis a los 50 años, más o menos dos, aproximadamente. Pero en caso de que una mujer tenga osteoporosis a los 30 años, o de que un hombre, por ejemplo, tenga osteoporosis, sin importar la edad, hay que pensar en síndrome de Cushing. Así que hay algo inespecíficos, o perdón, hay algo más que todo característicos que no concuerdan con la edad. Eh, acá, inconcordantes con la edad, por ejemplo, inconcordancia con la edad, por ejemplo, con el tema de la osteoporosis. Sobre todo con el tema de la osteoporosis, hay que hacer un testeo de cortisol en sangre. Lo segundo es con respecto a las características del síndrome. O sea, ya les he explicado de que, por ejemplo, paciente que tiene estrías, hipertricosis o hipertensión arterial, cara de luna, GIBA, esto hay que hacer un testeo de cortisol. Lo segundo es también en caso de un incidentaloma o también en caso de características severas. Por ejemplo, en caso de hipertensión arterial, hay que hacer un testeo de síndrome de Cushing. Ya, perfecto. Y ahora para hacer como un breve resumen de cómo se hace el diagnóstico en sí se realiza o se hace en dos etapas. El primero es el diagnóstico etiológico, y el segundo, perdón, el primero es el diagnóstico en sí del cortisol, o sea, del hipercortisolismo, y el segundo es el diagnóstico etiológico. Entonces, para hacer el diagnóstico de hipercortisolismo, se emplean tres pruebas. La primera es el cortisol libre en orina, la segunda es el cortisol plasmático en la mañana y el tercero es cortisol en saliva. Voy a ponerles los valores filtro para decir que está aumentado o no, esa según Farreras. Entonces, cuando se dice que el cortisol, o sea, que la prueba es positiva cuando es libre en orina. Sí. Cuando se dice que es positiva en cortisol plasmático en las 8 de la mañana. Se denomina cuando es mayor a 1,8 a 2 microgramos por decilitro. Y en la tercera, cortisol libre en saliva, se denomina positiva cuando es mayor a 1,5 nanogramos por mililitro. Ya. Eh, es importante que sepan esto porque ah, para hacer el diagnóstico del síndrome de Cushing, al menos necesitas dos pruebas positivas. Entonces, dos pruebas positivas, también pregunta de examen, dos pruebas positivas necesitas anormales para hacer el diagnóstico de hipercortisolismo. Y ya luego haces el diagnóstico de cortisol. O sea, con dos pruebas anómalas te basta para hacer diagnóstico de síndrome de Cushing. Perfecto. Y tenemos otras, como que otras pruebas para realizar. Por ejemplo, tenemos la supresión de cortisol y también la prueba de senos petrosos. La prueba de senos petrosos es positiva cuando es superior a 2, de 2 a 3. Y eso básicamente se realiza cuando las otras pruebas han fallado o son inconclusivas. Mientras que la supresión de cortisol, más que todo, no se suele realizar. La alta no se suele realizar porque hay dosis altas y dosis bajas. Las dosis altas, más que todo, se realiza cuando, o sea, cuando ya quieres sospechar la etiología, o sea, cuál es la causa mientras que las pruebas, mientras que la supresión con cortisol bajo, sobre todo con dexametasona, que es un cortisol, se realiza para el cortisol plasmático. O sea, tú, por ejemplo, que viene un paciente y tú sospechas de que tiene el síndrome de Cushing, tú tienes que hacerle una de esas tres pruebas. Y si una prueba sale positiva, o sea, sale normal, tienes que realizarle otra prueba. Lo que tienes que hacerle es que le das al paciente 1 miligramo de dexametasona y específicamente al día siguiente tienes que ver cómo está el cortisol. ¿Por qué? Porque yo les he mencionado de que supuestamente, hipotéticamente, si es que está bien nuestro eje hipotalámico hipoficiario, se supone que cuando nosotros damos dexametasona
acá tenemos la CRH, acá tenemos la ACTH y acá tenemos el cortisol. Entonces, si nosotros damos dexametasona, pues y también la CTH, de tal manera de que también inhibiendo el cortisol, porque no hay CTH. Es por eso, ese mismo motivo. Así que si nosotros damos dexametasona y dexametasona se mantiene alto los niveles de cortisol, significa que estamos pensando ya en un síndrome de Cushing. Ya. Pasando con esta diapo, ya tenemos el diagnóstico etiológico. Entonces, ya habiendo diagnosticado mucho cortisol en la sangre, hay que ahora medir la concentración de ACTH para ver si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Entonces, primero, si es que la ACTH sale menor a 5, eso significa de que la prueba es independiente. Tienen que aprenderse los valores corte. Acá sí tienen que aprendérselo. Entonces, es ACTH independiente. O sea, no necesita de ACTH para secretar cortisol. Recordemos que el ACTH necesita de CRH y el cortisol necesita de ACTH. Perfecto. Entonces, ACTH independiente. Ejemplos, por ejemplo, tenemos un adenoma o un carcinoma. Adenoma o un carcinoma. Entonces, como sabemos que el problema está en las glándulas suprarrenales, porque nada más hay mucho cortisol, vamos a hacerle un TAC o de las glándulas suprarrenales. Perfecto. Entonces, básicamente, eso va a ser el diagnóstico auxiliar de imagen cuando tengamos una CTH menor a 5 picogramos sobre mililitro. Importante. Entonces, su libro Farreras también indica de que existen diferencias entre carcinoma y adenoma. Lo que tienen que saber es que el carcinoma es más frecuente en niños y el adenoma es más frecuente en adultos, nada más eso. Ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que tengo la ACTH mayor a 20? Eso significa de que el cortisol se está secretando por ACTH, o sea, de que es ACTH dependiente, depende de ACTH. Y la ACTH, recordemos, se secreta en eh, hay dos etiologías. La primera es que sea de la misma en hipófisis, o la segunda es que sea de un tumor ectópico. Y tumor ectópico, chicos, ¿cuál es el tumor ectópico que más frecuentemente produce ACTH? ¿Se acuerdan? Los leo, a ver, ¿se acuerdan de cuál es el tumor? Eso también ya lo viste en Neumo, Medicina 1. ¿Se acuerdan de cuál es el... Ajá, exacto, microcítico. Entonces, el cáncer microcítico es un cáncer que produce ACTH, tumor microcítico. También para hacer un poco del reminder, el microcítico, aparte del ACTH, también va a liberar, primero, va a liberar ACTH. Se va a producir síndrome de Cushing, primero. Otra hormona que libera es la paratormona, pero va a ser una paratormona similar a similar, o sea, no es paratormona en sí, es similar, es un péptido similar a la paratormona, que se denomina en inglés related PTH. Entonces, eso va a producir una hipercalcemia. Hipercalcemia. También hay que recordar que el microcítico va a llegar a producir ADH, por lo que verán de que se debe a mucha antidiurética. Y eso se denomina CADH. CADH. Y la otra manifestación clásica del microcítico es Lambert-Eaton. Es el Lambert-Eaton. Ya quiero que recuerden un poco el síndrome de Lambert-Eaton, un poco también de CTH, síndrome de Cushing. Perfecto, que ya también lo verán en neuro, el síndrome de Lambert-Eaton. Ya. Para volver al diagnóstico etiológico, cuando tengamos un ACTH más de 20, hay que pensar entonces en un ACTH dependiente. ACTH dependiente. Entonces, como yo les he dicho, depende, o bueno, hay que pensar en dos. En un tumor de la adenohipófisis o un tumor RM, primero, de cráneo y segundo, de tórax. Pero ¿cómo me decido si es de cráneo o tórax? Eso va a depender de la prueba de supresión con dexametasona, con dosis alta. Entonces, acá he puesto una imagen que esto sí preguntan demasiado, porque acá al principio les va a confundir, capaz por eso, porque es mucha fisiología, pero cuando ya lo repasen poco a poco y entiendan, porque es más de fisiología básica, y si lo repasan poco a poco, van a comprender cómo es el feedback negativo. Entonces, si es que yo, por ejemplo, doy dexametasona,
se supone que estoy suprimiendo al cortisol, hipotéticamente. Entonces, hay dos pruebas con dexametasona. Dos. Entonces, para hacerle una breve diferencia entre si es cráneo, o sea, si es adenohipófisis, o si es tumor ectópico, o sea, si es cáncer microcítico, dan la dosis, primero las dosis bajas. Las dosis bajas y luego las dosis altas. ¿Nosotros qué esperamos con dosis bajas? Nosotros esperamos, por ejemplo, que con dosis bajas ninguno suprima. Es decir, de que a pesar de que yo le doy dexametasona, cuando yo le mido el cortisol en plasma, el cortisol sale aumentado. Entonces, ninguno suprime, no suprime, no suprime. Sin embargo, si es que yo le doy una prueba de dexametasona que no suprima, si es que suprime la prueba con dosis altas, esto quiere decir de que estamos presentes ante un adenoma sector de ACTH. Entonces, está presente una alteración en la adenopófisis. Pero si es que no suprime, pero si no suprime, hay que pensar en, eh, en un cáncer microcítico de pulmón. En un cáncer microcítico de pulmón. Perfecto. Entonces, básicamente eso es lo único que tienen que saber. Si es que yo le doy una prueba con dosis altas de dexametasona y no suprime, es que estamos hablando de un cáncer microcítico. Pero si es que se suprime, estamos hablando de una adenohipófisis. Y depende de eso, hacemos una TAC o RM de cráneo o de tórax para ver si es que estamos para hallar, ¿no? La etiología y poder tratar. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si es que estoy entre 5 a 20. Si es que estoy de estimulación con CRH. Entonces, con respecto a eso, tenemos, si es que la prueba con estimulación de CRH es positiva, significa de que estamos, o bueno, le realizamos la prueba o estamos pensando en un ACTH dependiente. Pero si la prueba con CRH es negativa, estamos hablando de un ACTH independiente. Entonces, como sabemos, la CRH va a estimular la ACTH y la ACTH va a estimular el cortisol. Entonces, se supone que si yo doy CRH, vamos a aumentar el cortisol. Así que es por eso. Pero si es que no aumenta el cortisol, es porque ya existe un estímulo que no depende de CTH. Es por eso nada más. Y ya. Así que importante que recuerden primero la etiología. La más común entonces es exógena. Las manifestaciones clínicas. ¿Por qué se produce hipertensión arterial? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas para síndrome de Cushing? ¿Quién debería ser testeado para síndrome de Cushing? Y bueno, más que todo, también hallar la etiología del síndrome Cushing, ¿no? De ACTH dependiente, si menor a 20 es ACTH independiente. Si es independiente, hacemos, o sea, el tumor se encuentra en la glándula adrenal. Si es dependiente, el tumor se encuentra en la adenohipófisis o es un tumor ectópico, lo más frecuente es microcítico. Y si se encuentra en medio, hacemos CRH. Y ya. Con respecto al tratamiento, acá ya sería un poco más simple. Entonces, por ejemplo, ya chicos, una pregunta. Eh, ¿Saben cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing? ¿Recuerdan? A ver, para abrir otra vez. ¿Recuerdan cuál es la causa más? Viendo, a ver, ¿es exógeno o endógeno? La causa más de Cushing. La causa más frecuente de síndrome de Cushing es esta exógena. Entonces, ¿cómo tratas en exógena? Eh, a la causa exógena mediante eh, a la causa exógena, entonces mediante, o sea, ya no le das el cortico porque, o sea, en caso de Cushing exógeno, simplemente evitas el fármaco, ya está. No le das el fármaco, simple. No le das ya. Sin embargo, por ejemplo, si que tenemos una causa endógena, ACTH dependiente y ACTH independiente. ACTH dependiente sería enfermedad de Cushing. Y chicos, una pregunta. ¿Saben qué es la enfermedad de Cushing? Recordar, comprender la información que les he brindado. Así que eh, ¿saben cuál es la diferencia entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing? Me pueden escribir al privado si quieren, normal. Al privado o al chat de Zoom. Mm, ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing? Más que todo, la enfermedad de Cushing, eh,
¿A qué se denomina enfermedad de Cushing? ¿Saben? Bueno, a ver, eh, enfermedad de Cushing significa de que existe un adenoma, al- adenoma hipoficiario que excreta H. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para a ver, entonces, el tratamiento para enfermedad de Cushing básicamente es una cirugía que está extirpando el tumor en la hipófisis. Entonces, ¿cómo se denomina? Una extirpación quirúrgica, nada más. Extirpación quirúrgica vía transesinoidal. Lo que va a hacer es que, por ejemplo, el paciente acá está con su nariz, y el neurocirujano lo que va a hacer es que va a entrar con con su aparato por medio de las fosas nasales y va a llegar, ¿no? A la adenohipófisis. Perfecto. Eh, y bueno, mm, básicamente va a ser eso el tratamiento para la enfermedad de Cushing. Aunque hay otro tratamiento, pero si es que no funciona, que vendría a ser la radioterapia. Pero por lo general, la extirpación del tumor con vía transepidal suele ser suficiente para tratar la enfermedad de Cushing. Pero si es que no, no es suficiente. Si es que es ectópico, simplemente trata ese tumor. O sea, es una extirpación quirúrgica. Quirúrgica, extirpación quirúrgica del tumor. Ya. Y si, por ejemplo, estamos hablando de una CTH independiente, o sea, que puede ser tanto adenoma o carcinoma, va a depender. ¿Por qué? Porque si es adenoma, chicos, ¿recuerdan en qué grupo etario es más frecuente el adenoma? ¿En adultos o en niños? A ver, los leo. A ver, mm, ¿tienen una idea? O bueno, si recuerdan, porque yo les he dicho ya. Cristian, Xiomara, Grecia, Alexandra, ¿tienen una idea de si el adenoma es más frecuente? Perfecto, el adenoma es más frecuente en adultos. Entonces, y el carcinoma, al contrario, es más frecuente en niños. Entonces, el carcinoma tiene curación 100%. Curación 100%. Si es que yo le saco el... Pero, por ejemplo, si es que acá tenemos un carcinoma, el carcinoma es un poco más complicado porque el carcinoma ya estamos hablando de un cáncer, o sea, de algo maligno. Entonces, es un mal pronóstico. Y como el mal pronóstico puede llegar a haber metástasis, es que invade la membrana basal y, bueno, vasos capilares. Entonces, las vías más frecuentes de metástasis es el pulmón y también el hígado. Pulmón e hígado. Perfecto. Sin embargo, también hay un fármaco que menciona Ferreras y también fue preguntado en el examen. Eh, Hay un fármaco que mejora la sobrevida en caso de AZH independiente. Ese fármaco se denomina el mitotano. No impide la formación de cortisol debido a, bueno, o sea, hay varias enzimas que ya también lo van a aprender, porque si no me recuerdo, hay un tema que se denomina hiperplasia de las glándulas suprarrenales, en donde ustedes van a aprender todo con respecto a a la secreción de hormonas que están, o sea, que se secretan a partir de la glándula suprarrenal. Entonces, el mitotano lo que va a hacer es que impide la formación de una de esas hormonas. Esa hormona es el cortisol. Es básicamente por eso, de que impide la formación del cortisol. Es por eso que aumenta la sobrevida y también aumenta el pronóstico en caso de una síndrome Cushing independiente. Ya. Y para ir terminando, chicos, ¿tienen alguna duda para aclararles? O si, bueno, yo me he olvidado de algo, no sé si se quieren que explique algo, o que vuelva a explicar algo, me avisan con total confianza. Ya, bueno, con respecto a las pruebas, pero he puesto lo esencial. Entonces, primero, pongamos un caso clínico, paciente mujer que viene post resección de glándulas suprarrenales secundaria a síndrome Cushing. Entonces, después de que se le realiza una resección del tumor que está teniendo en glándulas suprarrenales, tiene una recaída. O sea, otra vez vuelve con hirsutismo, vuelve con osteoporosis. Bueno, aunque eso no sé, pero ya siguen las manifestaciones de la siguen con hipertensión arterial y
lo peor de todo es que sigue con cortisol aumentado. Entonces, eso se denomina un síndrome. ¿Saben, chicos, saben cómo se denomina el síndrome? En el cual existe ah, bueno, una recaída más que todo, debido a una resección de glándulas suprarrenales. Eso se denomina síndrome de Nelson. El síndrome de Nelson se basa en que después de haberle extirpado las glándulas suprarrenales, va a haber la formación de un adenoma hipoficiario. Entonces, a pesar de que yo estoy tratando el síndrome de Cushing, ACTH independiente, va a haber otra vez por una muy raro, puede preguntarles. Lo otro, paciente masculino de 45 años que viene a consulta, se evidencia estrellas púrpuras en abdomen y osteoporosis. Entonces, automáticamente, paciente masculino tiene que ser de cribado de para síndrome de Cushing, ¿ya? Y se evidencia atrofia bilateral de glándulas suprarrenales. Para esto, me olvidé pues, de decir lo siguiente, y es que cuando tienen un estímulo, por ejemplo, cualquier sea el estímulo de cualquier hormona, por ejemplo, ACTH, en ese que va a provocar es un aumento de tamaño de la glándula suprarrenal. Entonces, produce hipertrofia, una hipertrofia de la glándula suprarrenal. Entonces, lo que yo quiero que aprendan o que comprendan es que si yo no tengo CTH, va a haber atrofia, va a haber atrofia. Entonces, ustedes, chicos, en qué, en qué síndrome de Cushing, o sea, si es exógeno, endógeno, en cuál creen que habrá una atrofia de las glándulas suprarrenales? ¿En exógeno o ACTH dependiente o ACTH independiente? ¿En cuál? ¿Tienen alguna idea? No importa si se equivocan. Normal, me pueden avisar si quieren por privado viendo. Si Cristian, Alexandra, ¿tienen alguna idea de en qué síndrome de Cushing se evidencia atrofia de glándulas suprarrenales? ¿En exógeno o ACTH dependiente o independiente? Va a ser importante porque les va como que ayudar en la de y el feedback. Entonces, para responder a la pregunta, em, en edad donde se produce una atrofia de las glándulas suprarrenales, y esa es pregunta un poco trampa, es un poco capciosa, ¿por qué? Porque depende. ¿Por qué depende? Porque depende si es bilateral o es unilateral. Porque si es bilateral, eso está o se produce por una secreción exógena de cortisol, o sea, es Cushing exógeno, es un Cushing exógeno. Entonces, yo ya les he mencionado que como se exógeno, o sea, cualquier hormona que le estés metiendo, plutocortisona, androzona, cortisona, supone que estamos suprimiendo el eje hipoficiario, entonces estamos inhibiendo el ACTH. Por ende, el ACTH ya no va a estimular a las glándulas, por lo que se va a producir una atrofia. Entonces, cuando tú veas en tu examen o en cualquier práctica, en tu PERTES, por ejemplo, que veas que en su RM evidencia bilateral de glándulas suprarrenales, estás un Cushing exógeno. Sin embargo, si estás evidenciando un Cushing, perdón, una atrofia unilateral, significa una ACTH independiente. Independiente. O sea, es un carcinoma o es un adenoma. Sin evidencias, estamos evidenciando un ACTH dependiente. ACTH dependiente, que puede ser enfermedad de Cushing o puede ser un tumor ectópico, como el microcítico, que es el más común. Ya. Entonces, paciente que viene con atrofia bilateral de glándulas suprarrenales. Entonces, atrofia bilateral significa síndrome de Cushing. Eso sería exógeno o endógeno, chicos, en caso de atrofia bilateral. A ver, lo estoy leyendo. Ah, Perfecto, exógeno. No es tan complicado como creían. A mí, la primera vez que me tuve que aprender el tema, se me complicó mucho porque muchos términos, sobre todo con respecto a las pruebas para el diagnóstico, una dosis alta, dosis bajas, cuál no suprime, a mí como que me confundí un poco y capaz de estar confundiendo a ustedes, pero con tal de que lo practiquen y lo entiendan, no lo memoricen, porque si es que lo memorizan se van a olvidar, porque yo una vez me lo memoricé y ya para el parcial ya me lo había olvidado totalmente y lo tuve que otra vez estudiar, porque, o sea, la memoria es frágil, entonces tienen que comprender más que todo, ya.
Entonces, si que es una atrofia bilateral de glándulas suprarrenales, estamos hablando de Cushing exógeno. Cushing exógeno. Perfecto. Ya. La otra. Paciente masculino de 50 años que viene a consulta por hipertensión arterial, que no cede pese a tratamiento antihipertensivo, que viene con atrofia de glándula suprarrenal derecha, pero hiperplasia de glándula suprarrenal izquierda. Chicos, ¿en qué estamos pensando? ¿ACTH dependiente, independiente o exógeno? A ver, los leo. Mm, Independiente, dependiente o exógeno. Nada más esas tres alternativas. Ajá, ACTH independiente. Muy bien, Samara. ¿Y sería izquierdo o derecho el adenoma o carcinoma que pueda tener? Lo más frecuente que tenga, que sea solamente con la atrofia. Si ustedes saben, o sea, se supone que si el adenoma se ubica en ah, casi, pero no, es en el izquierdo. ¿Por qué? Porque se supone que si el adenoma está en la parte izquierda es donde se va a producir el cortisol, ¿va? Y el cortisol que se produce en la parte izquierda o sea, va a producir una hipertrofia, perdón, una contralateral. Entonces es una endotelial. Entonces, como la hiperplasia se encuentra en la glándula izquierda, es un enoma izquierdo. Y como es un enoma izquierdo, básicamente, como hay mucho cortisol, pues disminuye la CTH, y como disminuye la CTH, pues produce o sea, en teoría tendría que producir una atrofia bilateral, pero como en la glándula izquierda está el tumor, acá no se va a producir una atrofia, sino se va a producir una hiperplasia, mientras que en la glándula derecha se va a producir una atrofia. Es por eso, ya. A ver, la cuarta, paso años que viene a consulta por linfocitosis, eosinopenia, linfopenia, más obesidad. Entonces, ¿ustedes en qué piensan, chicos? Le doy opciones. En carcinoma o adenoma. Ya para acá tienen que recordar ya un poco el grupo etario. El carcinoma es más frecuente en cual de adultos, niños, y lo mismo, ¿no? Adenoma es más frecuente en adultos, niños. Entonces, para responder esto, lo más frecuente es que sea un carcinoma. Un carcinoma. Por lo que es un ACTH independiente. Independiente. Perfecto. Ya. La otra es, solamente existe hiperpigmentación en ACTH dependiente o independiente. Chicos, ¿saben o recuerdan cuál era? Dependiente o independiente. ¿En cuál existe una hiperpigmentación? Traten de razonar, más que todo. Más que me acuerdan, ¿en qué tipo de ACTH existe una hiperpigmentación? ¿Una ACTH dependiente o independiente? Ah, ajá, no, no, es dependiente. ¿Por qué? Mira, para quizás le están confundiendo un poco de ACTH dependiente y dependiente. Depende, mira, dependiente porque depende de ACTH. Entonces, miren, como depende de ACTH, yo ya les he mencionado que el ACTH deriva de la propia melanocortina. Y la propia melanocortina sintetiza ¿qué cosa? Beta endorfina, sintetiza la MSH y sintetiza ACTH. Ya, entonces, como depende de ACTH, depende, o sea, necesitas ACTH para secretar cortisol, o sea, el síndrome se basa en ACTH, también necesitas la secreción de propiomelanocortina, y como necesitas la secreción de propiomelanocortina, necesitas también la secreción de MSH, y el MSH es la hormona estimulante de melanocitos, por lo que te produce una hiperpigmentación, ¿vale? Va. Eso primero, ¿vale? Entonces, en ACTH dependiente se produce una hiperpigmentación. En ACTH independiente, o sea que no depende de ACTH, no se produce una hiperpigmentación porque no depende de ACTH, ¿va? Perfecto. Entonces, solamente existe hiperpigmentación en ACTH dependiente. Ya. Y bueno, ya he respondido esa pregunta. ¿De qué peptido deriva la ACTH? Eso ya le he respondido. Pero ¿se acuerdan? A ver, Juliet, Moncada, Alexandra, Cristian, ¿se acuerdan de qué péptido deriva la CTH? Xiomara.
Así es, propia melanocortina. Y recuerden que la propia melanocortina secreta MSH. Esto, aunque parezca un poco interesado en que sepan esto, o un poco redundante, es muy importante porque muchos se van a olvidar de esta fisiología y eso de la propia melanocortina y la propia también se sintetiza MSH, te van a acordar que la CTH dependiente va a producir una hiperpigmentación. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la propia melanocortina sintetiza la CTH. Ya. ¿Y qué otras hormonas o péptidos libera? Bueno, libera la NSH, que eso produce una hiperpigmentación, y también libera la beta endorfina, que es más que todo con el tema del dolor, ¿no? Porque es un análogo a las opioides, ya. A ver, otra. Paciente con hipercortisolismo, decido, más supresión de una ADME, si es que tenemos un síndrome de Cushing que suprime a dosis altas. ¿En qué piensas? ¿En extremo o ACTH dependiente o independiente? Terminando, chicos. Sé que están cansados, pero ya para ir terminando. Eso es muy importante, porque eso sí, yo quiero acabar la clase, contar que aprendan o comprendan cuál suprime o cuál no suprime, o cuál tiene hiperpigmentación o cuál no tiene hiperpigmentación. ¿Se acuerdan entonces de qué tipo de síndrome de Cushing suprimía con dosis altas o sea, tenemos la causa exógena y tenemos la causa endógena, y la causa endógena tenemos la CTH dependiente y la independiente. Entonces, chicos, ¿cuál suprime con dosis altas de dexametasona? A ver. ¿Alguien sabe? A ver, los leo. Ajá. Bueno, ajá. Claro, dependiente. Es dependiente. Creo que a ver, están confundiendo un poquito, a ver, pero ya. Y con el tema de dependiente, tenemos dos. Tenemos la enfermedad de Cushing, la enfermedad de Cushing, y tenemos también el tumor ectópico, tumor ectópico. Y de estas, ¿cuál suprema de Cushing o el tumor ectópico? No, Mirela, no puede ser independiente, porque eh, recuerda que, mira, el independiente suprime, perdón, no suprime con dosis altas. ¿Por qué? Porque en sí no necesitas de una dexametasona, o sea, no necesitas de la supresión de dexametasona para liberar, porque ya existe un tumor que está liberando cortisol, así que no necesitas STH. Eso primero. Y básicamente con esa explicación ya espero que hayas entendido. Ya. Ya, chicos, entonces, siendo más específicos, ¿cuál es la que no suprime? ¿La enfermedad de Cushing o el tumor ectópico? ¿Cuál no suprime con dosis altas de dexametasona? Perdón, a ver, yo me equivoqué, a ver, pero, a ver, la enfermedad de Cushing es la que suprime, ¿va? Suprime. Mientras que el tumor ectópico no suprime, ¿va? Perfecto. Solo eso, tienen que espero que comprendan y espero que no se estén entreverando un poco con enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing. Recuerden que enfermedad de Cushing es un problema en la pituitaria o hipófisis. Síndrome de Cushing es un problema general, es global, ¿va? Perfecto. Entonces, enfermedad de Cushing es la que suprime, por lo que se te dice que cuando un paciente que ya tiene hipercortisolismo y que suprime con dexametasona a dosis altas, significa que es hablando de una ACTH dependiente, ACTH dependiente, específicamente enfermedad de Cushing. Perfecto. Ya. A ver, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing secundario a ACTH ectópico? ¿Qué tumor es el que más produce ACTH ectópico? Esa también es pregunta de examen, por si acaso. Pero no es como que les pregunten así a secas, o sea, cuál es el tumor más frecuente, sino te ponen la clínica básica, ¿no? De que, o sea, te ponen como que la clínica de que tiene síndrome Cushing, que ya vemos, ¿no? Tiene obesidad, resistencia a la insulina, tiene pues cara de media luna, pero también te dice que tiene una masa en la parte lateral, perdón, en la parte medial, porque recordemos que los del pulmón son el microcítico y el escamoso, ¿no? Entonces, básicamente por eso ya sale deduciendo que es algo. Ya, pero si te digo cuál es el tumor más frecuente de síndrome Cushing ectópico, ¿qué tumor es el que secreta más ACTH?
más frecuente. Ya por ahí me lo dijeron. A ver, espero que me lo digan otra vez. ¿Se acuerdan o tienen alguna idea de cuál es el tumor más frecuente que secreta CTH? ¿No? Es en el pulmón, obviamente, pero ¿cuál es ajá, es el microcítico. Ya, perfecto. Microcítico, es el microcítico. Chicos, ¿saben cuál es el tumor pulmonar más frecuente asociado a hipercalcemia? Supongo que ya lo habrán sabido. Supongo que ya lo saben, porque ya han rotado por neumo. ¿Saben cuál es el tumor pulmonar más frecuente asociado a hipercalcemia? A ver, es el escamoso. El escamoso es el tumor más frecuentemente asociado a hipercalcemia, ¿va? Entonces, eso también es como que algo característico. Entonces, ¿cuál es el tumor pulmonar más? El adenocarcinoma, ¿ya? Tienen que recordar un poco de también, ¿ya? La otra, ¿qué examen complementario pedir en caso de que un paciente tiene mucho cortisol en sangre y de que suprime con dosis, de que suprime con dexametasona a dosis bajas, pero eh, ya, bueno, acá me faltó que no suprime con dosis bajas, pero suprime con dosis altas. Ya. Entonces, ¿ustedes qué examen pedirían, chicas o chicos? ¿Ustedes qué examen pedirían en caso de que paciente que tiene un aumento de cortisol y de que tiene y de que su cortisol suprime con dosis altas de dexametasona? ¿Qué prueba complementaria pedirías? O sea, me estoy refiriendo a método de imagen. Un ATAC o RM, pero ¿en dónde? En el tórax, en la pelvis, en el cráneo, ¿en dónde pedirían? ¿O en qué ubicación realizarían la TAC o RM? Exacto, en el cráneo, porque recordemos que cuando estamos hablando de enfermedad de Cushing, estamos hablando de que suprime con dosis altas de dexametasona, por lo que enfermedad de Cushing recordemos que es un adenoma hipofisiario, o sea, en el cráneo. Así que está bien, pues. Una TAC, entonces una TAC o RM en el cráneo, suficiente para hacer ya el diagnóstico etiológico, ¿no? Ya. Ya es un poco más con respecto a fisiología. Eh, no sé si lo van a saber, pero bueno, a ver, ¿qué hormona suprime a la prolactina? ¿Se acuerdan? Es fisiología básica. ¿Se acuerdan qué hormona suprime la prolactina? Eso también lo van a ver, pero en caso del prolactinoma, que también es otro tema de endocrino, que como ven, tiene mucha, bueno, no tiene mucha relación, pero es importante porque hacen que recuerden un poco la fisiología básica. ¿Saben qué hormona secreta, perdón, qué hormona es la que suprime la prolactina? Ah, bueno, a ver, la hormona que suprime la prolactina es dopamina, ¿va? La dopamina se secreta principalmente por el núcleo arcuato, ¿va? Por el núcleo arcuato. Entonces, lo que hace la dopamina es que inhibe la prolactina. Es por eso de que cuando tenemos, por ejemplo, tenemos fármacos, por ejemplo, los fármacos van a ver en psiquiatría que tenemos los TCA o los antidepresivos. Los antidepresivos son agonistas dopaminérgicos. Entonces, como aumenta la dopamina, se supone que disminuye la prolactina. ¿Y la prolactina qué hace? La prolactina lo que hace es que inhibe a la GnRH, ¿va? Y la GnRH se supone que estimula a la FSH y a la LH, que, bueno, espero ya no marearles más, pero ya es como que unas vías fisiológicas muy interesantes y muy bonitas. Ya. A ver la otra. ¿Qué es la enfermedad de Cushing? La enfermedad de Cushing básicamente, es una enfermedad, o sea, es un síndrome de Cushing secretado o secundario a un adenoma secretor de ACTH. De ACTH. Perfecto. Entonces, quiero que recuerden muy bien la diferencia entre enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, cuál suprime, qué péptido secreta el ACTH y, bueno, más que todo el tratamiento también. Ya. Ya. Paciente femenina de 35 años con hirsutismo, osteoporosis, neutrofilia e hiperplasia bilateral de glándulas suprarrenales. ¿Ustedes eh, en qué síndrome de Cushing estarían pensando? ¿En ACTH dependiente o independiente o exógeno? En caso de que yo les diga de que la paciente tiene una hiperplasia bilateral de glándulas suprarrenales, que ya también ya lo hemos conversado. Entonces, ¿pensarían en exógeno, en ACTH dependiente o independiente? A ver, ya falta poco, chicos, para ir terminando.
Casi, no, mírela. Exógeno, recuerda que exógeno produce una atrofia. ¿Por qué? Porque ya les he explicado de que cuando yo le estoy dando corticoides exógenos, se supone que, por ejemplo, el ejemplo más clásico es paciente que tiene una artritis reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide tiene que tener corticoides porque es una enfermedad autoinflamatoria. Entonces, los corticoides se usan para reducir la inflamación, pues ya. Entonces, cuando yo estoy dando corticoides, los corticoides, yo estoy inhibiendo por feedback negativo a la CRH y también a la ACTH. Entonces, como yo estoy inhibiendo a la CTH lo que hace es una hiperplasia. Pero como yo no tengo CTH, lo que va a hacer realmente es una atrofia. Es por eso, a ver, mire, bilateral exógena. O sea, sí, pero ah, yo dije hiperplasia, porque cuando tú das cortisol exógeno, lo que estás haciendo es que estás inhibiendo CTH, por lo que haces una atrofia, o sea, es bilateral, pero es atrofia, ¿va? Sin embargo, o sea, eh, y para hacerles también otro, si estamos hablando, por ejemplo, de un adenoma o carcinoma, es una atrofia, pero unilateral. Creo que te faltó eso nada más. Que cuando estamos hablando de, entonces, cuando estamos hablando entonces de una atrofia bilateral, es eh, Cushing exógeno, ¿va? Entonces, atrofia bilateral, Cushing exógeno. Atrofia unilateral, adenoma o carcinoma, ¿va? Ya. Si es una hiperplasia, ahora sí, hiperplasia, bilateral, estamos hablando de que depende de la CTH, porque recordemos que la CTH produce una hiperplasia, hiperplasia y hipertrofia. Entonces, puede ser tanto una enfermedad de Cushing, porque es un adenoma, o puede ser por un tumor atópico, ¿va? Entonces, no creo que se confundan con atrofia, hiperplasia, unilateral, bilateral. Sé que al principio pues cuesta, porque es un poco complicado, pero con tal de que lo aprendan y con tal de que poco a poco lo estén leyendo, van a ver de que van a comprenderlo y va a tener sentido. Porque ahorita no es que yo me acuerdo, sino como que ya lo he aprendido bien y ya como que ya no lo memorizo, sino solamente pues se entiende nada más. Porque el ACTH produce hiperplasia, hipertrofia, si no tienes ACTH, puede ser produce una atrofia, ya, basta. Entonces, esta es ACTH, ACTH dependiente, ¿no? No sabemos la causa, si es enfermedad de Cushing o tumor ectópico, pero es dependiente, ya. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para enfermedad de Cushing? ¿Se acuerdan de cuál es el tratamiento para la enfermedad de Cushing? O sea, es un adenoma hipoficiario. Está en la hipófisis el problema, ¿va? ¿Se acuerdan cuál es el tratamiento para una enfermedad de Cushing? Alexandra, Crisia, Mirela, Xiomara, ¿se acuerdan de cuál es el tratamiento? Extirpación quirúrgica, así es. Se denomina adrenalectomía transesfenoidal. Entonces, ese es el tratamiento, el único tratamiento que tienen que saber para enfermedad de Cushing. Si es que no funciona eh, la, la cirugía, porque probablemente el paciente ya está, por ejemplo, eso ya es perfecta oncología, pero si es que el tumor muy grande y esas cosas, eh, posiblemente sea un o una candidato para radioterapia. Ya. Y lo que también me olvidé de hablar, es que ustedes pueden sospechar con la clínica de que tenemos un enoma hipoficiario. Entonces, la clínica, por ejemplo, para detectar que tenemos un adenoma hipoficiario, primero vendría a ser una hemianopsia. Una hemianopsia. Chicas, o chicos y chicas, en caso de un adenoma hipoficiario, vamos a tener una hemianopsia bitemporal o binasal. ¿Se acuerdan alguien? ¿Alguien se acuerda un poco o alguien sabe si es hemianopsia bitemporal, binasal? Igual eso ya, ajá, bitemporal, exacto, porque estamos comprimiendo el plasma óptico. Entonces, bitemporal. Eh, También se supone que se puede llegar, o sea, si el tumor es muy grande, puede llegar a haber también un aumento de la presión intracraneal, y el aumento de la presión intracraneal se asocia con vómitos en proyectil, se asocia también con diplopía porque se afecta el sexo paracraneal o el abducen, debido a que el abducen es el par craneal más delgado, pero ya eso es tema de neuro y otro tema, ¿ya? Ya. Entonces, el tratamiento para enfermedad de Cushing es una cirugía, nada más. Cirugía esfenoidal. Esfenoidal. Y ya para terminar, mecanismo de acción de la cabergolina.
Eso sí no lo he explicado, pero también se puede llegar a usar en caso de síndrome de Cushing. ¿Por qué? La cabergolina se supone que es un agonista agonista dopaminérgico, ¿va? Entonces, ese es el mecanismo de acción, ¿va? Entonces, el agonista dopaminérgico se supone, ¿vale? ¿Cuál es el mecanismo de acción? O sea, yo le doy para inhibir a la prolactina. Y hay casos en donde el síndrome Cushing tiene o cursa con galactorrea. Entonces, la prolactina lo que hace es la galactorrea, pues prolactina, pues prolactar. Entonces, galactorrea es sacar leche de los pezones, sobre todo en mujeres. Entonces, cuando la paciente tiene una galactorrea, nosotros le podemos dar un agonista de dopaminérgico, que en este caso vendría a ser la cabergolina. Entonces, la cabergolina aumenta la dopamina y como sabemos, la dopamina inhibe la prolactina, de tal manera que disminuye pues, la galactorrea, ¿no? Entonces, acá ponemos que es agonista dopaminérgico. Agonista dopaminérgico. Perfecto. Y, bueno, más que todo sería eso. He tratado de hacerlo lo más claro posible. No sé si alguien tuviera alguna duda para explicarles, o si no, ya sería el final de la clase, ¿no?